Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. En esta emisión destacaremos la decisión del gobierno de los Estados Unidos de incluir nuevamente a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. La amplia repercusión nacional e internacional de esta noticia y algunas explicaciones necesarias ante esta medida. Le informaremos sobre el ejercicio estratégico Bastión realizado esta semana y le contaremos sobre los homenajes a José Martí, el héroe nacional, muy cerca ya de su natalicio 172. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Como parte de la preparación del país para la defensa, se realizó en los últimos días en el territorio nacional el ejercicio estratégico Bastión 2024. Varias actividades fueron presididas por el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. La realización del ejercicio estratégico Bastión 2024 estaba planificada para noviembre del pasado año. Sin embargo, debido a las afectaciones como consecuencias del paso de los huracanes Óscar y Rafael y del impacto de los terremotos en Granma y Santiago de Cuba, fue necesario posponerlo para el presente año. En su alocución inicial, el jefe de Estado señaló que el ejercicio se realiza para continuar elevando el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y mando, las tropas y el sistema defensivo territorial en todas las instancias. Compatriotas, durante los próximos 3 días realizaremos el ejercicio estratégico Bastión 2024 para continuar elevando el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y mando, las tropas y el sistema defensivo territorial en todas las instancias y así junto al pueblo enfrentar cualquier variante de agresión contra nuestra patria. En correspondencia con lo anteriormente expuesto y en el interés de continuar fortaleciendo la invulnerabilidad militar de nuestra nación, compañero general de ejército Raúl Castro Ruz, le propongo dar inicio al ejercicio estratégico Bastión 2024. Bien. Con la presencia del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dio inicio este miércoles 22 de enero el ejercicio estratégico Bastión 2024 en la sala de mando del Ministerio del Interior. En la alocución del presidente del Consejo de Defensa Nacional se destacó la importancia de continuar fortaleciendo la invulnerabilidad militar del país. Estas jornadas se extenderán hasta el próximo sábado 25, que culminará con el Día Nacional de la Defensa. En la apertura se analizó por los participantes el informe sobre la realización del Bastión 2024 y se evaluaron los resultados del enfrentamiento a la actividad migratoria irregular, al delito, el control de la delincuencia y las acciones para afrontar los desafíos en las redes sociales. Participaron además en el inicio del Bastión 2024 los miembros del Consejo de Defensa Nacional, jefes principales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. El ejercicio constituye un elemento esencial en la materialización de nuestra doctrina de la guerra de todo el pueblo. Tiene como objetivo entrenar a los órganos de dirección y de mando de las diferentes estructuras encargadas de la defensa nacional y territorial en la organización del trabajo en interés de elevar la disposición del país para la defensa y la preparación de las tropas y la población a fin de enfrentar las diferentes acciones del enemigo. Como parte de este ejercicio estratégico, en los próximos 3 días se realizarán maniobras y ejercicios tácticos de diferentes tipos con participación de unidades de la FARC, del MININ y otros componentes del sistema defensivo territorial. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República y del Consejo de Defensa Nacional, asistió al inicio del ejercicio Bastión Estudiantil Universitario en el Centro de Estudios de la Región Militar de Artemisa. El ejercicio tuvo como premisa preparar y ratificar la fortaleza de los jóvenes universitarios como reserva lista de las diferentes estructuras de la defensa de la revolución. Asistieron también los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el General de División Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior.
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, agradeció al partido, al gobierno y al pueblo de China por el envío de una donación que contribuirá a recuperar el sistema eléctrico nacional. Como parte de los consensos alcanzados entre el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y el mandatario del gigante asiático Xi Jinping, surgió este proyecto de equipamiento y repuestos de generadores eléctricos distribuidos para Cuba. Hua Xin, embajador de China en Cuba, expresó en la ceremonia de recibimiento que esta entrega forma parte del segundo paquete de asistencias de China en este año, con el fin de ayudar a restablecer la capacidad de generación del territorio nacional. En la emblemática Plaza de la Revolución, Mayor General Calixto García Íñiguez, el pueblo holguinero rindió homenaje póstumo a los 13 combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias caídos en el cumplimiento del deber en el enfrentamiento al incendio ocurrido en una obra de almacenamiento de material de guerra en la comunidad de Melones, municipio Rafael Freire. A las 7 de la mañana del pasado lunes iniciaron las honras fúnebres con la Guardia de Honor de la Unidad de Ceremonia del Estado Mayor General de las FARC en las inmediaciones del área de protocolo de la plaza, donde permanecieron expuestas las fotos de los jóvenes, acompañadas por 6 ofrendas florales a nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República Miguel Díaz-Canel, y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la tarde del pasado martes en el Palacio de la Revolución a una importante delegación procedente de la República de Turquía, cuyos integrantes representan a institutos de salud del país amigo, y al frente de la cual llegó el profesor Dr. Umit Kervan, presidente de los Institutos de Salud de la Nación del Oriente Medio. Donald Trump revocó este lunes en las primeras horas de su presidencia la orden del pasado 14 de enero con la que el expresidente Joe Biden sacó a Cuba de la lista de estados promotores del terrorismo. El pasado 14 de enero Biden tomó su decisión, aunque tardía, de que Cuba ya no debería estar designada como estado patrocinador del terrorismo, según confirmó la Casa Blanca en un comunicado relacionado con la notificación que hizo el entonces gobernante al Congreso. Igualmente, emitió una exención para el título 3 de la ley Helms-Burton, también conocida como Ley Libertad, por un periodo de 6 meses y rescindió el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional 5 de 2017 sobre la política hacia Cuba para eliminar la llamada lista restringida. Las medidas fueron recibidas como un deber de elemental justicia hacia el país caribeño y como un paso en la dirección correcta, aunque el bloqueo se mantuvo. Ante esta noticia, el gobierno revolucionario de Cuba emitió una declaración titulada «Frente a la arremetida imperialista, Cuba vencerá». En su texto se expresa que el presidente estadounidense Donald Trump arremete contra Cuba desde el primer día y sin ningún pretexto. La decisión de restablecer las férreas medidas de guerra económica contra Cuba, que su predecesor eliminó solo días antes, es demostración de la agresividad del imperialismo estadounidense contra la soberanía, la paz y el bienestar de la población cubana. Entre ellas está la inclusión de nuestro país nuevamente en la lista arbitraria de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, designación que evidencia un desprecio absoluto a la verdad. Trump ha interpretado su llegada al poder como la coronación de un emperador. Su ambición abarca, solo para empezar, la conquista de Canadá, la usurpación de Groenlandia, el cambio de nombre del Golfo de México y el despojo a los panameños de su canal. La hegemónica doctrina Monroe y el destino manifiesto que a golpe de sangre y fuego se impusieron en América Latina y el Caribe son la guía del nuevo equipo de gobierno. A él se asocian los grupos y políticos que han hecho de la agresión a Cuba un modo de vida donde han lucrado durante décadas del negocio anticubano y comparten hoy la embriaguez del nuevo mandatario. Todos tienen una alta responsabilidad en la difícil situación económica del país y en el aumento del flujo migratorio de Cuba hacia los Estados Unidos. Este nuevo acto de agresión del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano muestra, una vez más, el objetivo verdadero, cruel, despiadado de estas y tantas otras medidas de cerco y asfixia que con fines de dominación se aplican contra Cuba. Constituye la reacción de impotencia frente a la incapacidad de doblegar nuestra voluntad y ante el respeto, simpatía y apoyo que concita la revolución entre los pueblos del mundo.
Precisamente a este tema dedicamos el comentario gráfico de esta semana, que llega como siempre de la mano de nuestro caricaturista Adán Iglesias. Pocos días duró la decisión del expresidente Biden sobre Cuba. Donald Trump vuelve a la isla a la lista de patrocinadores del terrorismo. El anuncio sobre la medida tomada por Donald Trump la informó desde sus redes el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, desde su cuenta en X. Presidente Trump, en acto de arrogancia y desprecio por la verdad, acaba de restablecer la fraudulenta designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. No sorprende. Su objetivo es seguir fortaleciendo la cruel guerra económica contra Cuba con fines de dominación. La guerra económica permanece y persiste en plantear el obstáculo fundamental al desarrollo y la recuperación de la economía cubana, con un alto costo humano para la población, y continúa siendo un estímulo a la emigración. Países patrocinadores del terrorismo internacional es una designación aplicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a países que la administración estadounidense considera como colaboradores de organizaciones terroristas. A partir de 2025, la lista está formada por Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria. Con listado o sin listado, Cuba reafirma su voluntad de resistir y vencer. Toda Cuba condena la reincorporación de la isla a la lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo por decisión del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde varias provincias nos llegan algunas de las declaraciones de nuestro pueblo. Esa decisión de Biden, ya al final de su mandato, ya solo a 10 o 12 días de sacarnos de esa lista, fue una decisión que nosotros sabíamos que al final, cuando él entrara, él la iba a revocar, la iba a revertir y iba a volver a aplicar, a incluirnos de nuevo en esa lista. Yo lo que pienso, que nosotros nos acostumbramos a esa lista y así el pueblo cubano está combatiendo, está enfrentando los problemas y está avanzando. Y seguiremos por ese camino, enfrentando todos los problemas y resolviendo los problemas con nuestras posibilidades reales de salir adelante, como lo estamos haciendo. O sea que el pueblo cubano unido vencerá. Nosotros de terroristas no tenemos nada. Es un abuso lo que él tiene con nuestro país, con Cuba, en todo, bloqueado en todo. Y yo no estoy de acuerdo con esas medidas que él toma. ¿Y qué cubano no sabía que Trump iba a hacer eso de nuevo? Porque yo lo que sepa que Trump lo que quiere es aplastar a Cuba. Yo sabía que Trump iba a revertir eso. ¿Y los cubanos qué tenemos que hacer? Los cubanos, trabajar y seguir trabajando a ver si sacamos el país de adelante. Eso se traduce en burla, en injusticia, hasta en una falta de respeto. Siento como artemiseña que es una decisión bien injusta con el pueblo cubano, con Cuba, que es un país solidario. Más alejado que Cuba del terrorismo, creo que no existe país. Pienso que es una decisión muy injusta. Yo creo que esta es una decisión que ya esperábamos los cubanos, no es algo que nos sorprende a ninguno. Esto deja mucho que decir del gobierno de los Estados Unidos y de su credibilidad ante el mundo, como a pocos días dictan una decisión que sí, que no estamos incluidos en esa lista, sin embargo, a pocos días con otra administración nos vuelven a incluir en esa lista. Eso, entredicho, deja mucho que decir de esa nueva administración que toma el control en los Estados Unidos. Bueno, para mí todo esto fue un juego del imperialismo. Realmente Biden cuando salió le quiso dejar bastante trabajo a Trump y Trump demostró la verdadera cara del imperio que siempre ha tenido y sus intenciones siempre con Cuba, que siempre han tenido bajas intenciones con Cuba. Simplemente la mentira se adueñó del poder en los Estados Unidos. Son los que mandan, los que gobiernan, los que dirigen y los que se siguen creyendo los dueños del mundo. Hay un refrán viejo, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pienso que si este mal llega a 100 años, Cuba va a ser el primer cuerpo que va a resistir. Era de esperarse la decisión del presidente norteamericano, así que era algo que no era de alarmarse, y bueno, una decisión de que el pueblo cubano y el mundo entero repudiara. Un nuevo ensayo clínico comenzó en la capital de Cuba esta semana. Se trata de un estudio del Instituto Finlay de Vacunas con un candidato vacunal contra los neumococos para adultos mayores entre 50 y 74 años de edad. La periodista Gisela García Rivero nos presenta la noticia.
un nuevo ensayo clínico fase 2-3 con el candidato vacunal antineumocóxico de 11 Valencias del Instituto Finlay de Vacunas comenzó en la capital del país para proteger a la población de adultos mayores contra los neumococos. Está diseñado para prevenir las enfermedades respiratorias infecciosas en formato de neumopatía, que realmente son una de las principales causas de muerte tanto en niños como en adultos. Para nosotros los adultos mayores que somos vulnerables nos representa una seguridad en lo adelante. Y es un orgullo, ¿no?, formar parte de este ensayo que nos va a beneficiar. El inmunógeno toma como punto de partida la recién registrada vacuna Quimibio, introducida en el programa ampliado de inmunización para niños de 1 a 5 años de edad. Se suman 4 nuevos serotipos y es este nuevo candidato que ya hoy también se encuentra evaluándose en niños lactantes del primer semestre de la vida. Ya hoy en estos momentos están vacunados 157 niños también con muy buenos resultados. Pero tenemos que ahora dirigir la mirada hacia otro grupo etario donde el neumococo también es muy frecuente y puede provocar una enfermedad invasiva y es en el adulto mayor de 50 años. El Instituto de Hematología abrió sus puertas hoy como sitio clínico principal del ensayo. Los criterios de inclusión son muy sencillos, es el grupo de edad que vamos a trabajar, con el que vamos a trabajar, y la voluntariedad del sujeto. Y estos médicos tienen bien determinado una serie de criterios de exclusión que se refieren más bien a enfermedades crónicas descompensadas, uso de algún tipo de tratamiento, esteroideo, citostático, antibiótico. Hoy está iniciando el fase 2, que tiene 2 etapas, la etapa 2A y 2B. Hoy estamos iniciando la etapa 2A, que el objetivo fundamental es la seguridad. Una vez concluidas las 72 horas de evaluación de la seguridad, pues emitimos un informe de seguridad a la autoridad regulatoria y cuando tengamos el autorizo iniciamos la etapa 2B, que el objetivo fundamental es la inmunogenicidad y la evaluación de la eficacia de este candidato vacunal. Con los resultados del estudio, la institución pretende solicitar el autorizo de registro médico sanitario al SECMED para disponer de una vacuna que contribuya al envejecimiento saludable de la población. Los restos del actor cubano Mario Limonta, reconocido durante años por su participación en el programa humorístico de la radio Alegrías de Sobremesa, fueron despedidos en esta capital, donde el pueblo le dio el último adiós. Ofrendas florales del general de ejército Raúl Castro y del primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, honraron el tributo a Limonta, destacado actor del teatro, el cine, la televisión y el medio radial, en el que brilló junto a su compañera de vida, Aurora Basnuevo. Tras el éxito de participación en la última edición del 2023, en la que se registró la presencia de más de 1.100 delegados procedentes de 89 países, el proyecto José Martí de Solidaridad Internacional convoca a la 6ª Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, prevista para efectuarse en La Habana entre los días 28 y 31 de enero del 2025. Esta convocatoria está abierta a escritores, historiadores, periodistas, artistas, políticos, economistas, científicos e intelectuales en general. 6 fallecidos y 59 lesionados fue el saldo preliminar de un accidente masivo que se produjo en las primeras horas de la mañana del pasado lunes al impactarse de frente 2 ómnibus que transportaban trabajadores hacia y desde instalaciones hoteleras del destino turístico Jardines del Rey al norte de Ciego de Ávila. No prestar la debida atención al control del vehículo es la primera causa de la accidentalidad en el país. La escuadra de los Leñadores de las Tunas fue oficialmente abanderada en el emblemático Estadio Latinoamericano, preparándose para su participación en la primera serie de las Américas de béisbol que tendrá lugar en Nicaragua. La ceremonia contó con la presencia de Inés María Chamanguau, viceprimera ministra de la República de Cuba, quien entregó el estandarte nacional al capitán del equipo, Yuní Esquilarduet, acompañado por los jugadores Josvani Alarcón y Roberto Baldoquín.
Hasta el próximo 26 de enero se celebran en La Habana las 2 décadas del encuentro histórico entre su toda santidad el patriarca ecuménico Bartolomeo y el comandante en jefe Fidel Castro, así como la consagración de la Santa Catedral Ortodoxa Griega de San Nicolás de Mira. A la cita asisten altos representantes del patriarcado ecuménico, autoridades del partido y el gobierno cubanos, así como otras iglesias y denominaciones cristianas. Como representante del Patriarcado Ecuménico visita Cuba el arzobispo de Australia de la Iglesia Ortodoxa Griega. En sus palabras, su eminencia Macarius saludó a las autoridades presentes y a la comunidad y recordó la amabilidad y el respeto del pueblo y el gobierno cubanos cuando recibió a su toda santidad Bartolomeo. Cuba es pequeña y por eso es tan grande. Cuba es un lugar de ecumenismo. Son muy pocos los que existen en el mundo igual que Cuba. Por eso, a pesar de todas las dificultades que enfrenta, quiero decirles que se sientan orgullosos de ser cubanos. Siéntanse orgullosos de su patria, siéntanse orgullosos de ser cubanos. Y no se entristezcan ni se angustien, porque como decimos nosotros, después del viernes de pasión viene el domingo de la resurrección y estoy seguro que para Cuba vendrá la resurrección. La Sacra Catedral Ortodoxa Griega San Nicolás de Mira, consagrada hace 2 décadas en el centro histórico habanero, con la presencia de Fidel y el patriarca Bartolomeo, es un puente entre una institución de 2 milenios y una república moderna, entre la ideología y la fe, puente entre Oriente y Occidente. Hago un llamado a todos los que buscan destruir a sus hermanos y vecinos a que, en primer lugar, venga a ver el pueblo de Cuba. Hablan con ellos, intercambien ideas con ellos, escúchenlos. Aquí en Cuba encontrarán un pueblo noble, práctico y justo. Estamos lejos de las épocas de los emperadores y reyes que gobiernan por decreto. Todas las decisiones en las democracias deben ser conversaciones y diálogos. Como gesto de homenaje a uno de los gestores y fundadores de la Catedral San Nicolás de Mira, los asistentes honraron al historiador de la ciudad Eusebio Leal Spengler, quien siempre apostó por la relevancia de este exponente de la arquitectura bizantina en el centro histórico. Su servicio al pueblo, a la comunidad, se insertan en la vida cotidiana con la sensibilidad de ayudar y aportar de manera incondicional, adhiriéndose a nuestro tejido social, agradeciendo toda esa riqueza que se multiplica en la relación directa con el pueblo cubano. La comunidad ortodoxa griega es una muestra de la diversidad religiosa en el país y de los lazos históricos de amistad entre el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y nuestra nación. El director de la oficina del programa martiano, Dr. Eduardo Torres Cuevas, impartió la conferencia Fidel Castro y la ideología de la Revolución Cubana ante estudiosos de la vida y obra del comandante en jefe. El encuentro se realizó este miércoles en el Centro Fidel Castro Ruz como parte del homenaje al aniversario 172 del natalicio del héroe nacional de Cuba, José Martí. La ideología de la Revolución Cubana está marcada por el pensamiento de José Martí, de la visión transformadora del marxismo-leninismo y Fidel Castro como sintetizador y creador de nuevas ideas. Así reflexionó el doctor en ciencias Eduardo Torres Cuevas, director de la oficina del programa martiano, en su diálogo con investigadores. Ese Martí que habló del equilibrio del mundo y que fue el primero en prever circunstancias que pudieran ser agravantes para ese equilibrio del mundo, como el surgimiento de un imperialismo norteamericano que se extendería por el mundo. Por eso para Martí la independencia de Cuba era, dice él, no es solo la independencia de 2 islas, sino es el equilibrio del mundo. Y Fidel Castro le da a esto, lo une a la práctica que en el estado de la revolución, el manifiesto comunista, surge del marxismo, lo une y hace un camino que se inicia en la historia de Marx Olverá, en el asalto a Moncada, y llega hasta sus últimos días. Se trata de colocar al sujeto como ser activo y social, aterrizado a su realidad. En ese empeño, Fidel describió a José Martí como el excepcional ejemplo de creador y humanista.
Adelantado a su tiempo, Martí vio el surgimiento del imperialismo y alertó sobre la necesidad de impedir a tiempo su expansión. Una amenaza que continúa al acecho en el complejo contexto cubano, enfatizó Eduardo Torres Cuevas. Y yo te diría que siempre hablamos de los grandes nombres, pero lo más importante es la vida cotidiana del hombre común, el heroísmo diario, el heroísmo de a veces personas que no pasan a los textos de historia, pero que hacen la vida de un pueblo y la construyen. En estos momentos estamos en los momentos más difíciles, porque es evidente que estamos enfrentando, o Cuba enfrenta una situación tremendamente difícil como ningún otro pueblo lo ha enfrentado. Y por tanto, esos valores siempre serán los valores que permitan que siempre exista esa llama que nos ha hecho grandes como pueblo. Leer y estudiar a Martí es esencial para comprender las luchas del pueblo cubano. Su concepto de patria, unión de intereses, fusión dulcísima y consoladora de amores y esperanzas, de los hombres y mujeres que la construyen. Honrando a José Martí Pérez, la figura más excelsa de la Revolución del 95 y el mejor de los compañeros y el alma, podemos decir del levantamiento, como diría el generalísimo Máximo Gómez, nos despedimos. El próximo 28 de enero se cumplirán 172 años de que naciera el más universal de todos los cubanos. El maestro, la mente más lúcida y clarividente que ha dado este archipiélago y a quien generaciones de cubanos han honrado por sus enseñanzas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Fui el mejor amigo, sin abrigo y sin rencor. Soy de la montaña el canto que del ruiseñor, y del amante soy el arte que escribió. Mi ser eco de ingravidez, vivir sin sueños y sin porqué, y en cada trazo de amor borré la distracción y mi estupidez, que te aprendí lo que puedo hacer, mover ciudades bajo la piel, llevo encendido